Ya vamos a empezar. Bienvenido a todos. Soy Carlos Paredes. Fui ayudante del curso de Cálculo 1 el año pasado. He hecho lo damos vuelta desde mi segundo semestre, de 2018-2. O sea que vendría siendo mi cuarto lo damos vuelta para la I2. Consejos en general. La I2 es una prueba bastante pesada. No es para meterle miedo, sino que si les va bien, entonces significa que tienen el ramo pasado. Así de simple. Si es que les va bien en la I2 es porque ya están pasando el ramo. Así que... Y si no les va bien en la I2, también está la I3, que la I3 ya después les voy a dar unos consejos que si no la pasan con eso, es porque simplemente no sirve el consejo, porque de verdad es muy mecánico. Aspectos formales, ninguno, no sé si todos ya están viendo el enunciado, si es que lo tienen claro. Creo que puedo también presentar acá. Ya, perfecto. Ahora estoy compartiendo el enunciado yo, creo. Por un momento que la gente que está entrando sin correo C hay que aceptarla aparte. Ya. Los contenidos se está observando la grandería implícita, máximo y mínimo, concavidad, teorema del valor medio, razón de cambio y regla de L'Hopital. De este tipo de ejercicios sí o sí les entrará Hola, uno Pato. de derivada implícita, uno de No máximo y me queda muy mínimo. claro que hiciste una separación ahí raras de carpeta que tengo Joker 6, no, tengo Hernán Joker 6, paso. Esa ya no la ocupo nunca. Después Estoy con Joker el 6, Hernán, que micrófono venía desactivado. con y las que ya, Sí, ahí las de esta semana. ¿Aló? ahí está. Creo que ahí está, sí. Perfecto. Sí, que creo que está haciendo alguna pregunta en el enunciado. Ya. Sí o sí les va a entrar una pregunta de debería implícita. Sí o sí les va a entrar una de máximo o mínimo, que generalmente son como las más complicadas dentro de las I2. De concavidad, generalmente también les va a entrar uno como analizar la función, cómo más o menos el dibujo, etcétera. Y teorema de valor medio. Teorema de valor medio fijo que le aparece una demostración. Es muy fácil equivocarse en ella, así que les recomiendo estudiarlo. Son hartos puntos de la prueba que se ganan así fáciles. Y razón de cambio, que es ya como puede ser como llegar hasta hacer la parte más complicada de la prueba, de la interrogación. Así que tengan mucho ojo con eso. Generalmente les recomiendo como razón de cambio leerla al principio de la prueba. No sé si es como lo están haciendo por Canvas, pero leerla al principio de la prueba y ver cómo empezar a pensar al tiro cómo resolverla. Y regla del hospital ya son más que nada mecanizarse y ¿cómo se dice? Y hacer mucho ejercicio. No hay como otra clave. Otro aspecto que me gustaría mostrarles es para mostrarles una cosa que es bastante útil, que le es útil a mucha gente. A ver si es que puedo hacerlo así. Hay un libro, hay un libro que se llama 801 integrales resueltas. Esto no es para el caso de la I2, para el caso de la I3. Pero les puedo dar a asegurar que si hacen este libro completo, o sea, no completo, si hacen al menos 500, sí o sí van a pasar el ramo. Se los puedo asegurar y hasta el momento todos los casos que he conocido de gente que ha completado el libro lo han empezado y con promedio incluso sobre 6. Así que igual es una cosa que les puede servir mucho. Ahí está. Después les voy a dejar también el link, yo creo, en el video de YouTube. Ahí está, 801 integrales definidas y son muchas, muchas, muchas integrales. La van a ir sabiendo resolver mientras avanzan en el ramo. Ya. Dejando todas estas cosas de lado, vamos a empezar con el reforzamiento. Voy a compartir imagen. Disculpen un segundo que tengo que ir cambiando una ventana. Vamos a partir entonces con derivada implícita. Derivada implícita, más o menos, ¿cómo se les da en dificultad? Así, no tengan problema, estoy revisando el chat, así que pueden escribir o pueden hablar. Para más o menos tener una concepción de cómo es. Ya, perfecto. Derivada implícita es una de las cosas que siempre aparece en la I2. Así que si se les da, así como si es que es algo que tienen facilidad, les recomiendo aprovechar esa pregunta porque
respondiendo las derivas implícitas ya tienen fácilmente un 2,5 hasta un 3, que es harto teniendo en cuenta un contenido de una prueba. Así que vamos a partir resolviéndola. Esta, si no recuerdo mal, es del año 2016 o 2017, de una interrogación. Así que voy a compartir pantalla de nuevo. Presentar pantalla. Presentar. Ya. Ahora, idealmente, si es que quieren preguntar algo, por favor, desmutense, porque para no tener que, porque no voy a estar tan atento al chat mientras resuelvo los ejercicios. Así que idealmente, si es que pueden desmutearse. Ya. El ejercicio dice, por si es que les pueden estar leyendo ustedes también, un recipiente de agua tiene forma de cono invertido. Eso es una parte importante al partir cualquier ejercicio. Les recomiendo siempre dibujen lo que están haciendo. Un cono invertido. Cono. Sí. No, este no. Disculpen, un segundo. Se me acaba de quedar pegado esta cosa. Ya. Acá está. Un segundo, se me quedó pegado. Se me quedó pegado esta cuestión. Un recipiente de agua tiene forma de cono invertido con el vértice hacia abajo, de 6 metros de radio y 10 metros de altura. Es complicado usar OneNote. 6 metros de radio, 6 metros y 10 de altura. Si se llena con el agua con razón de 5 litros por minuto, acá tienen que hacer al tiro, o sea que la derivada del volumen respecto al tiempo, el tiempo en minutos, es de 5. Sería 5 litros por minuto. Les recomiendo, esto es muy importante, en razón de cambio siempre tienen que leer muy, muy bien el enunciado. Perdón, La pregunta es... era un cono, ¿no? Sí, lo acabo de dibujar mal. Bueno. Me confundo con las formas, con los conos y los otros que son parecidos. Ya, voy a acercarme un poco porque está muy chico. Ya. Un cono, si se llena con razón de agua de 5 litros por minuto, ¿con qué rapidez varía la altura del agua en el recipiente cuando ésta llega a 4 metros? O sea, básicamente nos están pidiendo la derivada, con qué rapidez, la derivada de la altura respecto al tiempo, en 4, en altura igual 4, en h igual 4. No sé si alguno ha visto este ejercicio antes en alguna interrogación. Ya. Este ejercicio es como el más típico que hay. Siempre es una figura geométrica, un recipiente, siempre es una razón de cambio a la que está entrando algo, y siempre hay una cantidad de factores que sea. ¿Cómo se parte esto? Se parte con la relación cuál es la relación del volumen del objeto. En este caso, como es un cono, la relación tiene que ser volumen, volumen es igual a quedar pegado a usted. Entonces el volumen es igual a pi, el radio al cuadrado, h partido en 3. Tenemos r cuadrado y tenemos h. Pero acá hay que tener ojo. H, en este caso, para nosotros es una función del tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente nos están preguntando acá cuál es la derivada de h respecto al tiempo cuando h vale 4. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es un par de cosas. Primero, sabemos que r también va cambiando, porque el radio tampoco es constante. Y podemos escribir todo en función, todo podemos escribirlo en función al final de una variable común. Es muy importante hacer esto. Si tenemos que el volumen es eso, tenemos que la derivada del volumen, partiendo respecto al tiempo, tiene que ser entonces pi tercios, que va a ser una constante, de la derivada de r cuadrado
h partido respecto al tiempo también. No sé si al menos han visto cómo hacer los cambios de variables, si es que están bastante bien en eso, de cómo hacer las relaciones con trigonometría, etcétera. Ahí estoy revisando el chat. ¿Es un cilindro o era un cono? Ah, es un cono, perfecto. Ahora sí esperen, disculpen. Estoy presentando, ¿qué estoy presentando? Se me cambió la pantalla, sorry. Dejar de compartir. Debería tirar ahora acá, perfecto. Y así es un cono. Entonces, tenemos esta relación, R cuadrado H como básicamente como nuestro volumen, pi tercios R cuadrado H, en cualquier momento. Por lo tanto, tenemos por lo tanto que B, la derivada sería entonces 5, es igual a pi tercios, derivada de R cuadrado H dt. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es buscar una expresión para h en función de r y el resto. Que r básicamente sería de dónde vamos a sacar nuestro n. Entonces nos queda 15 partido en pi es igual a r cuadrado h de r cuadrado h, y donde habíamos dicho que h al final es r cuadrado por h. ¿Por qué pi se separa? Ah, ya, porque al final estamos derivando. Y pi tercios al final es una constante. La derivada de pi tercios es 0, y por regla de la cadena, a eso lo voy a hacer un poquito más literal para que vean. La derivada respecto al tiempo de pi r cuadrado h partido en dt cuadrado, partido en dt y partido en 3. Ahí escribí mal, sorry. Esto no queda por regla de la cadena, nos debería quedar. Sacando el 3 para afuera, supongo que tienen claro eso, que es constante, nos quedaría un tercio pi r cuadrado h. Igual básicamente la regla multiplicativa nos queda como es que la derivada de pi por r cuadrado h más la derivada de r cuadrado h por pi. Y como la derivada de pi es 0, esto también se va a 0 y nos queda solamente la derivada de r cuadrado h por pi partido en 3. Y al final vamos a sacar el pi porque es constante. Ya. Fuera de eso, no me gustó este ejercicio. No recuerdo bien. No recuerdo muy bien cómo lo había resuelto la última vez. Este. Esto. Material por aquí. Ya. Yo tengo una pregunta, Sí. que por lo general los ejercicios de esta prueba, de esta interrogación, los de derivada implícita son como así de aplicación, como que se mezclan con razón de cambio, o son más como explícitos, así como resuelva la siguiente derivada implícita. Ya. O sea que básicamente usted en Canvas le van a pedir como llegar y resolver, más que resolver un problema. Sí, yo creo que sí, porque igual, por ejemplo, como son todas cosas de alternativas, como que no tienen manera de saber cómo hacemos los ejercicios como de desarrollo. O sea, no, yo te estaba preguntando, como qué creías tú, qué creías que no, porque a mí me pasa que yo nunca había visto un ejercicio donde mezclaran derivada implícita con razón de cambio. Ah, ya, perfecto. Entonces, Ya, como para saber más o menos qué estudiar, porque no sé, como ya, que nunca los había visto mezclados. ya, sí. Se me olvidó cómo funciona también Canvas y cómo está funcionando este semestre. Para hacerlo más simple, voy a hacerlo separado. Voy a hacer una razón de cambio entonces ahora, uno más simple, y voy a hacer uno de razón de cambio ya que sea denso de por sí.
Una consulta, pero ¿aún vamos a ver el que estábamos o no? Yo creo Es, que no saben por qué es demasiado largo y por tiempo no creo que nos dé mucho. ya, entonces, Voy a subir la entonces, solución, eso sí. ya, gracias. Es que como que justo lo estaba viendo y para ver si es que estaba bueno o no lo que me dio. Ya. Voy a subir la solución de toda la guía y de un par de ejercicios más también, así que tranquilo. Ya, bueno. Ya. Vamos a hacer uno súper fácil. Lo tengo anotado hace tiempo. X cuadrado más logaritmo natural de x raíz de y es igual a e cuadrado. Una ecuación simple de cómo, y acá nos piden, por ejemplo, nos piden la derivada de y respecto a x por derivación implícita. Ya. ¿Se le ocurre cómo resolver eso así muy fácil? ¿Ya? Pucha, que no estoy leyendo el chat, así que ojalá sí que pueden hablar. O sea, llegar y derivar nomás, ¿no? Es llegar y derivar, en efecto. Aprovechamos que, por ejemplo, el e al final es una constante, aprovechamos ese factor, y acá tenemos que simplemente separar el logaritmo. Eso es importante, siempre que aparezca el logaritmo seno, siempre hay que tratar de expresarlo de una forma más rápida posible. Así que primero reescribimos esto como y x cuadrado más el logaritmo natural de x de y a la 1 medio, de x a la 1 medio, es igual a e cuadrado, y acá como es una multiplicación dentro de un logaritmo, podemos sacarlo también. Y nos quedaría al final y x cuadrado más logaritmo natural de x más 1 medio logaritmo natural de y. Y ahí después cuando se derive va a quedar mucho más simple. Acá aplicamos derivación respecto a x. Derivación respecto a y. Y por lo tanto, como tenemos que, nos dicen que y debe ser función de x, eso tienen que tenerlo muy claro, para que no se las coman, básicamente, porque a veces les puede pasar que lo van a tirar a cero por costumbre. Cuando es un ejercicio de derivada implícita, siempre tienen que tratar de tener eso mucho en ojo. Ya. Derivamos y nos queda entonces x cuadrado y prima más 2xy. Esta es la derivada de esta parte. Voy a anotarlo con... No, voy a encerrarlo. Eso corresponde a esa parte, más la derivada de x, del logaritmo natural de x, que ya deberían tener igual conocida, 1 partido en x, más la derivada de esto, que eso sería entonces y' partido en 2i. Consejo para la i2 también, practiquen mucho derivar. Practiquen mucho derivar. Practiquen sobre todo derivadas complejas, porque las polinomiales generalmente ya se aprenden la fórmula. Pero derivadas de exponenciales, cambio de variable en exponencial, por ejemplo, esta forma que es muy común de a la x hacerla transformada por una función exponencial, etc. Entonces ahora solamente nos queda despejar y', nos queda solamente despejar. Acá es mucho más fácil también. Aprovechamos el factor de que acá tenemos los denominadores 2i, y creo que ese es el único denominador, 2i y x. Por lo tanto, tenemos que multiplicar primero por el denominador, porque se nos va a multiplicar por 0 y por lo tanto el lado derecho no nos va a molestar nada, por 2xy, y después tener solamente expresiones que no tengan denominadores, para que no se haga tan complejo el agrupar. Entonces nos queda al final, nos queda 2x cubo, y prima y. Oye, una pregunta. Es que arriba creo que tenías e cuadrado, pero ¿por qué lo sacaste? Acá, si ahí sigue el cuadrado, lo saqué porque, no sé si se Ah, lo tuvo porque le saqué el cuadrado a otro, pero saqué el e cuadrado y se igualó a 0 porque la derivada es de una constante, y al final es un número. Si fuera e a la x, entonces se tendría que haber puesto e a la x, pero como es e cuadrado, eso es un número, y por lo tanto la derivada es 0. No sé si eso responde a tu duda. sí, Acá o se me sea, olvidó, sí, está bien. acá se me había olvidado puesto el 2, perdón. Ya. Entonces nos queda esta la expresión, multiplicamos por 2xy, por lo tanto la primera nos queda 2x cuadrado por y', más 4x cuadrado más 2i y más xy' igual 0. Ya. Luego de eso, simplemente empezamos a factorizar. Nos va a quedar, se me cayó el lápiz, nos va a quedar entonces y' por 2x cubo y más x es igual a menos 4x cuadrado y cuadrado menos 2i.
Y luego de eso ya simplemente pasamos dividiendo toda esta parte que no tiene y cuadrado. Nos va a quedar y primo es igual a menos 4x cuadrado y cuadrado menos 2y partido en 2x cubo y más x. Generalmente a ustedes les van a dar valor en Canvas y van a tener que reemplazar. Y eso ya nos quedaría el resultado que dy respecto de x es igual a eso. No sé si qué tantas dudas pueden haber en derivada implícita, porque es básicamente mecanizarse y derivar. Una pregunta. ¿Mm? Es que yo, en vez de amplificar por 2xy, ¿Sí? pasé los términos que no tenían la derivada de y hacia la derecha, restando, ¿Ya? y después factoricé por y' y pasé dividiendo todo. Pero no me quedó tan complicada la cuestión, según yo. Sí, de hecho es una solución bastante más rápida. De hecho sí, es una solución bastante más rápida, se puede hacer así. En sí, yo multiplico por 2x porque porque al otro lado, aprovechando el cero del otro lado, pero básicamente mientras el resultado da equivalente no hay problema. Lo único ojo que tenéis que tener es que, por ejemplo, hay que tener ojo con este 1 partido en x. Si lo pasabas, por ejemplo, si dejabas uno a un lado y después tenías que dividir por algo, como era, tendrías que haber dividido por x cuadrado más 1 partido en 2y, tendríais que haber tenido ojo que el x no fuera igual a 0, pero aunque con esto nos dicen que ya el distinto es 0. Así que, bien. Se podría haber hecho eso. Ya. El siguiente ejercicio, a ver si puedo compartir ahora. No sé si todos están viendo su propio enunciado, porque se me hace un poco más complicado compartirlo. Ya, Yo sí lo tengo ya, perfecto. al menos. Voy a presentar a pestaña Chrome, compartir ahora. Ya. Ahí estoy compartiendo la pestaña con el enunciado. Vamos a dejar este de máximo y mínimos para el final porque es largo, es muy largo, y aparte después de haber hecho el resto vamos a resolverlo muy fácil. Así que vamos a seguir con concavidad. Eso. Ahora voy a transmitir, voy a seguir transmitiendo desde el otro lado para resolver el de concavidad. Perfecto. Disculpen que tengo que aceptar un par de personas que están solicitando entrar a la reunión. Presentar pantalla. Ya. Creo que ahí se ve de nuevo el cuaderno. Ya, el que dije que íbamos a hacer el de concavidad. Entonces, la función es, considera la función f de x es igual a 2x cuadrado menos 1. Y nos piden primero intervalos de crecimiento. Voy a poner el lápiz que no se ve. Yo no De cacho, tres. ¿cómo nos podrían preguntar eso onda con alternativas? Básicamente lo más seguro es que les van a pedir calcular esto y les van a mostrar un gráfico. Y ustedes van a tener que ver más o menos a cuál de todos se parece el gráfico. Al menos eso yo sería como preguntar, como preguntaría un tipo de ejercicio así. Así que esto de concavidad lo más seguro es que hacer un dibujo. Ya, dale. Idealmente no usen matemática para plotearlo. O sea, idealmente no lo hagan, no recurran a hacer ese tipo de cosas. Se me perdió ahí está. Observe que, ya. Tenemos entonces que nos piden el intervalo de crecimiento. Primero, para hacer eso, tendrían ya tener claro que el intervalo de crecimiento se calcula con la derivada. Por lo tanto, tenemos que derivar la función f de x. Esto es simplemente por regla del cociente, que sería básicamente la derivada de arriba por la de abajo, sería 4x menos la derivada del segundo por el primero, que sería 2x por 2x cuadrado, partido en x cuadrado menos 1 al cuadrado. Creo que voy a obligación, sí. 4x... Faltó la parte de multiplicar, la regla del... Sí, Sí, eso. me faltó multiplicar al lado de la izquierda. Y era por x cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1.
Perfecto. Eso ahora lo resolvemos, nos queda 4x al cubo menos 4x menos 4x al cubo. Entonces, todo eso nos queda dividido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces acá el 4x cubo se nos va con el otro, y nos queda entonces solamente que la derivada de f de x es igual a menos 4x partido en x cuadrado menos 1. Y acá nos piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f. Ya. Tenemos que tener entonces que cuando f de x es positiva y cuando f de x es negativa. Carlos, le ¿podrías puse subir un 0. poco, porfa? ¿Ya? Ahí está bien. Gracias. Ahí estamos. ¿Ya? Cuando es positiva, mayor a 0 y menor a 0. Y cuando es negativa. Por lo tanto, ahora tenemos que ver los casos cuando es creciente y cuando es decreciente. Entonces tenemos que es creciente cuando la derivada es positiva, o sea, cuando la flecha apunta hacia arriba. Le voy a hacer un dibujo. Una simple. Cuando es creciente, es en estos casos que podemos ver que la tangente va a ser positiva. Si lo quieren, pues le pueden poner una flecha. Y decreciente en los casos cuando es negativa. Se me borró la cuestión. Así que tenemos que buscar solamente los intervalos donde esta función es negativa y positiva. Si vemos, mientras x sea positivo, o sea que mientras... Ya, tenemos que tener otra cosa en claro. Cuando x tiene que ser distinto de 1. Y también distinto de 1 y distinto de menos 1. ¿Por qué? Porque básicamente eso es un punto, una singularidad, que sería el punto donde las curvas sean infinito o menos infinito. Entonces, ahora lo que hacemos es que vemos cuáles son los valores donde es positivo y donde los valores negativos. Vemos que abajo está el cuadrado, así que solamente nos interesa lo que aporta el menos 4x. Menos 4x es negativo, es positivo siempre y cuando x sea menor de menos 1. ¿Por qué menor? Porque no sabemos que no puede ser menos 1. Y entonces, nuestro intervalo de crecimiento sería desde el menos infinito hasta el menos 1, y desde el menos 1 hasta el 0 también, unión menos 1 hasta el 0. ¿Por qué desde el menos 1 hasta el 0? Porque ahí todavía sigue siendo negativo el valor, y no tenemos el problema del menos 1, que nunca puede ser menos 1, y tenemos que es decreciente, al final los valores 0,1, unión 1, infinito. Uy, hice un 8. Sorry. Menos 1, infinito. Ya. ¿Alguna duda con cómo se calculan los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Esto más o menos lo que nos dice es que independiente de cuál sea la forma de la curva, voy a dejarlo un poco más centrado, independiente de la forma de la curva, el mapa más o menos debería ser el mapa de la derivada, mejor dicho, de f de x', debería ser como creciente entre estos valores, como le digo, creciente entre estos valores, hasta el menos 1, donde después sigue siendo creciente. Acá pasa algo que no podemos saberlo a través de la primera derivada, y decreciente en los otros valores. Así que tenemos más o menos ese mapa ya para la primera derivada. Con la segunda derivada, que es la concavidad, ya podemos tener un dibujo claro de cómo sería nuestra función. Ya, el punto B es determinar intervalos de concavidad. Determine concavidad. Eso se calcula, tienes que analizarlo al tiro y analizar qué se calcula con la segunda derivada. Crecimiento con la primera, concavidad con la segunda. Eso es muy, muy importante. Entonces,
Primero analizamos cuando es cóncava, analizamos la segunda derivada, teníamos que f' es igual a esto, y por lo tanto, voy a bajar, por lo tanto, si f' es igual a menos 4x partido en x cuadrado menos 1 al cuadrado, entonces f', o sea, la segunda derivada, tiene que ser igual. Ahora, de nuevo volvemos a derivar de la misma forma, menos 4 por x cuadrado menos 1 al cuadrado, menos la derivada de eso, que va a ser un polinomio bastante grande, que sería entonces, si expresamos ese polinomio, si lo expandimos. Eso es otra recomendación que les voy a dar. Cuando tengan que derivar, traten de aplicar regla de la cadena, o si no van a aplicar la regla de la cadena porque les quedan polinomios muy grandes, expandirlos. Y derivar un polinomio chico es mucho más fácil. Por ejemplo, porque esto quería x cuadrado menos 2x, x al cuadrado, digo, menos 2x cuadrado, más 1. Y como pueden derivar esto, es mucho más fácil que tengan que aplicar regla de la cadena acá. Siempre ustedes se van a poder sacar la regla de la cadena de alguna forma, siempre y cuando no sea una función, siempre y cuando sean funciones lineales. O no lineales, sino que sean polinomios. Por lo tanto, les quedaría la derivada de esto, que si lo derivamos nos queda 4x al cubo, 4x al cubo menos 4x, y eso sería. Entonces nos queda 4x al cubo menos 4x por 4x negativo. Entonces, y todo esto a la vez derivado por la segunda al cuadrado, que sería x cuadrado menos 1 a la cuarta. Acá ya donde las cosas se empiezan a poner un poco complejas, no en el sentido de cálculo en sí, sino que en el sentido de que las ecuaciones quedan muy grandes. Pasa mucho que en las pruebas menos presenciales a veces se quedan sin espacio, etc. Ahora quizás les puede pasar mientras resuelvan la prueba, pero les recomiendo que la vayan resolviendo por pedacitos. Vayan simplificando por pedacitos porque es muy fácil equivocarse, olvidarse algún X, no poner algún número, etc. Voy a revisar el chat un momento. Ya, todo bien, perfecto. Si tienen dudas, lo mismo, si desmutéense, no hay ningún problema. Ya, entonces, tenemos que al resolver esto, nos va a quedar, no sé, lo voy a resolver así como rápido, tengo el resultado, porque si no nos va a quedar una cuestión demasiado grande como para el momento de ahora y sería tiempo que podamos utilizar en otra pregunta. X cuadrado más 4, x cuadrado menos 1 por 3, a la 3, al cubo. Eso es lo que nos quería entonces la segunda derivada de f. ¿Cómo pasamos desde acá hasta acá? Es simplemente resolviendo la ecuación. Maximiliano pregunta, ¿podemos usar L'Hopital ahí? No. L'Hopital te sirve en el caso de límites. Te sirve en el caso de... Fíjate, es que esto no es un límite, esto es solamente una ecuación, esto es una expresión. Si fuera el límite de eso sobre el otro, ahí sería muy bueno usar L'Hopital, porque es una expresión bastante grande. Tengo una pregunta. ¿Sí? Arriba, en la primera derivada, cuando dividen de crecimiento y crecimiento, ¿Sí? ya, tú ahí lo pensaste nomás, como cuándo es negativo y cuándo es positivo. Generalmente sí. En este caso igual era fácil darse cuenta porque si te fijas en la derivada en sí, el signo depende solamente de un valor, que es el menos 4x. Por lo tanto, tú deberías tener claro al tiro que los valores de x negativos están a causar que sea creciente y los valores de x positivos están a causar que sean decrecientes. Y lo segundo, donde tenemos que ponerle ojo, el denominador, donde vimos que en los puntos 1 y menos 1 ya se iba a punto a lugares donde no nos servía. Claro, Sí, normalmente los ejercicios que he hecho por lo menos se hacen con puntos críticos. los puntos También, ¿no? críticos. Los puntos críticos se usan para máximo y mínimo. No sé si te estás refiriendo a lo mismo. Ya, perfecto, no, ya. Pero, o sea, si no pudiera ser como pensándolo. Ya, si no pudiera hacerlo como pensándolo, como dice acá Martín, es muy conveniente usar las tablas de signo. Le voy a hacer un poquito acá abajo, una nota.
En este caso, que nuestra función era menos 4 partido en menos 4x partido en, se me olvidó, x cuadrado menos 1 al cuadrado. Ya. Tenemos que entre el dominio menos infinito, sorry, mover esto un poco más para arriba. En el infinito hasta el infinito positivo con 1 y menos 1 y 1 ahí. Y ahí simplemente tú vas como entre comillas evaluando. Básicamente siempre es como así como a la tentativa, nunca es como no hay como una fórmula global para calcular cuáles son, dónde va a ser positivo y negativo, pero siempre vas a poder hacer que todo dependa de alguna sola expresión, como acá en el caso del menos 4x. Ya, perfecto. Ya. Gracias. Entonces, ahí, Carlos, una consulta. Siempre para los intervalos, que yo también lo había hecho como tú, así como de forma más rápida, pero igual siempre tengo que tener en consideración cuando el denominador se me hace cero, ¿cierto? O Sí, sea, como para armarlo todo, independientemente de si lo hago de la forma rápida o si lo hago con la tabla de puntos críticos que se le llamaba, igual tengo que sacar esos puntos. ya. Es una pregunta muy buena, en el sentido de que muchas veces, de hecho, el 90% de las veces de las pruebas siempre van a tener una expresión que va a tener un denominador que depende de x. Tienes que tener mucho, mucho cuidado cuando cuando eso se hace, el denominador se hace cero, y lo segundo es cuando la expresión total se hace cero. Sí, Ya, tal como dice Diego, también deberíamos incluir el cero, porque en cierto momento la derivada va a ser cero, que es básicamente acá cuando x vale cero. Pero sí, es una muy buena idea. ¿Por qué no lo hice en este caso con el cero? Porque es el único punto. Básicamente, a veces van a tener, por ejemplo, funciones que son así, como la del seno, coseno, etcétera, donde van a tener muchos puntos críticos. Acá, 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 acá. Y como si tienen tantos, ahí sí es muy importante ver dónde se hace cero. Buscar la raíz al final de la ecuación que van a tener. ya. Y ahí hacen Gracias. la tabla. En este caso, como es una ecuación solamente que va a ser del estilo, si la puedo dibujar, va a ser de un estilo más o menos, va a ser más o menos así. Ahí, si me equivoco, así, sigue así. Y después así. Lo voy a dibujar con rojo, lo voy a poner con rojo. Tenemos claro que el único punto crítico acá es el cero, que determina dónde se hace negativo y el otro lado donde se hace positivo. Así que por eso no es tan necesario hacer la tabla. Si es que ya tienen casos donde tienen más de una raíz, sí. Idealmente lo igualan a cero, pero si es que tienen la confianza suficiente para tirarlo de otra forma, háganlo. Ya. ¿En qué habíamos quedado? Ya, estamos en que estábamos. Ya, terminamos la segunda derivada. Ahora tenemos que analizar la concavidad. Ahora voy a resolver la concavidad como debería ser. Básicamente es f de x, la segunda derivada, es igual a 12x cuadrado más 4, x cuadrado menos 1 al cubo, y esto lo igual a 0. Acá tengo que resolverlo. Primero que nada tengo que analizar que esto jamás va a poder, la parte de abajo, en particular, tiene que ser siempre distinta de 0, y por lo tanto, x tiene que ser siempre distinta de 1 o menos 1. Es la primera cosa que tenemos, por lo tanto, un punto de consideración es el 1 y menos 1. Después tenemos la expresión de arriba, que es la que nos hace la expresión igual a 0, va a ser 2x cuadrado más 4 igual a 0. Pasamos a 12x cuadrado es igual a menos 4. Creo que me equivoqué, sí, está bien. Y por lo tanto, x cuadrado es igual a menos un tercio. ¿Por qué me dio negativo? Es una pregunta. Disculpen un segundo. No sé por qué. Ya. Sorry. Era más fácil. Ya factorizamos por 4, entonces nos va a quedar entonces 4, 3x cuadrado más 4
partido en x cuadrado menos 1 al cubo es igual a 0. Acá sería 1, para ser más preciso. Ya. Acá pueden hacer una cosa para simplificarlo con el de abajo. Se puede hacer, pero es una técnica que se aprende al final con la práctica, que básicamente ustedes tienen que eso es 2x cuadrado más x menos más 1, x cuadrado por 4, partido entero de abajo. Y eso al final es lo mismo que 8x cuadrado más x cuadrado más 1 partido en x menos 1 al cubo, igual 0. Y ahora acá les queda una expresión mucho más fácil de analizar, desde el punto de vista de crecimiento y decrecimiento. ¿Por qué mucho más fácil de analizar? Porque acá me falta un cuadrado, porque acá arriba tienen x más 1 y acá abajo tienen x menos 1. Por lo tanto, podemos saber que este x menos 1 no va a afectar al de arriba. O sea que el signo del x de lo que hay abajo no nos va a afectar la expresión de arriba. Y por lo tanto podemos calcular la raíz de arriba y listo. Las raíces van a ser igual que antes, que sería la concavidad. No, la concavidad no me enredé. También saben que esto lo voy a hacer por análisis simple, y tenemos que es cóncava hacia arriba, o sea que la derivada es positiva, cóncava hacia arriba. La segunda derivada era, tenemos que es cóncava hacia arriba, en el intervalo menos infinito, menos 1, unión 1, infinito. ¿Ven eso más o menos claro en la ecuación o no? Para calcular las raíces. ¿Por qué es eso? A ver, voy a revisar el chat. ¿Ven claro por qué da eso? Ya. Sí. Igual a hacer los candidatos de punto de inflexión. Ya. Por lo tanto, ahora simplemente, ya, no entendí. Voy a explicarlo. Tenemos que nuestra ecuación, básicamente nuestra ecuación de la segunda derivada, es igual a 12x cuadrado más 4 partido en x cubo menos 1 al cubo. Ya. Básicamente acá tenemos como candidato a punto de inflexión el 0, no el 0, sino que el 1 porque el 1 donde esto no se puede dar, es 1 menos 1. Tenemos que primero tomar en consideración esta parte, que sería y cuadrado menos 1, que nos implica que x tiene que ser distinto de 1 y menos 1. Eso es lo primero que siempre tienen que anotar cuando tengan una cuestión con ¿cómo se llama? Con derivada. Y segundo, tenemos que nuestra expresión arriba es 12x cuadrado más 4. Es un x cuadrado. Y por lo tanto, siempre y cuando tenemos que es 12x cuadrado más 4, y abajo x cuadrado menos 1 al cubo, perdón, son 3, menos 1 al cubo. Nosotros queremos analizar dos casos, cuando esto es mayor que 0 y menor que 0. Y menor que 0. El primer caso de análisis, el mayor que 0, vemos que simplemente cuando x, el valor absoluto de x es mayor a 1. ¿Por qué? Porque esto va a ser mayor siempre que 0, porque es un cuadrado, y abajo porque nos interesa que x cuadrado sea mayor que 1, porque si no va a ser negativo. Por lo tanto, x tiene que ser mayor que 1, o x menor que menos 1. ¿Por qué? Por lo mismo, porque básicamente nos interesa que esto de acá abajo sea siempre positivo, y eso pasa siempre y cuando x sea mayor que 1 o menor que menos 1,
porque este es el uno que nos limita el signo, es el único número que nos limita el signo, y eso. Y el resto de los casos, básicamente cuando la concavidad es negativa. Y por lo tanto, tenemos que concavidad positiva, concavidad hacia arriba, hacia arriba le voy a poner, hacia arriba, nos dan en los intervalos menos infinito, coma 1, coma menos 1, digo, unión 1, infinito, infinito. Y concavidad hacia abajo, en el resto básicamente del dominio, que sería el intervalo menos 1,1, donde claramente vemos que x cuadrado menos 1 nos causa que eso sea menor a 0, y por lo tanto hay concavidad hacia abajo. No sé si hay alguna duda respecto a la concavidad, sobre cómo analizar el signo, cómo analizar qué es lo que significa, etcétera. A ver si puedo abrir el chat. Ya. Y el tercero es bosquejar un gráfico de f. Estas tres cosas siempre van a ser como la pregunta estándar de concavidad, porque lo más seguro es que ahora le van a pedir identificar una ecuación. Bosqueje el gráfico, con asíntotas, extremos y puntos de inflexión. Carlos, una pregunta. ¿Sí? Que el grande, el 1 y el menos 1 al final serían puntos de inflexión, ¿o no? ¿O solamente no están en dominio? ¿Cómo? El menos 1 y el 1. Al final esos puntos que no incluimos porque se indefinen. ¿Qué son? Ya, el 1 y menos 1 tienen que ver como asíntotas verticales. Ya, perfecto. O sea que básicamente van a ser puntos donde la curva se va a ir hacia más infinito o menos infinito. Ya. Gracias. Porque en este caso en particular no existen puntos de inflexión, porque como vimos arriba, la segunda derivada, o sea, la concavidad no tenía solución para x, y por lo tanto no tiene puntos de inflexión. Ya. Vamos a, o sea, sí, creo que, perfecto. Creo que eso no sé si no se nota claro, que en el caso de la segunda derivada no tenía puntos de inflexión. No sé si es que lo ven más o menos, porque básicamente la ecuación no tiene solución real. Al quedar 2x cuadrado más 4 igual 0, no tiene una solución real y por lo tanto no tiene puntos de inflexión. Y como no tiene punto de inflexión, ya podemos asumir que nunca, esto nunca va a tener una forma así, como donde cambia la concavidad. Carlos, ¿Sí? cuando hiciste la factorización en el 8x cuadrado, al final termina en 8x cuadrado partido en x cuadrado menos 1 al cuadrado, o queda Estoy lateral. buscándolo. ¿Esto? Ya, Sí, esto lo hice más que nada para que vieran como más fácil analizar que básicamente lo de arriba siempre va a ser positivo y lo de abajo era siempre negativo. Eso se me olvidó decirle. Es más que nada una herramienta de análisis, ir sacando pedazos de la ecuación. Una buena herramienta, por ejemplo, para analizar cuándo es positiva y cuándo es negativa. Si lo pueden ver en la primera, no hay ningún problema y lo haganlo con la primera. Y si es que no, ahí ya tienen que empezar a despejar, a buscar dónde hay negativos, etc. Disculpe un segundo. Y tercero, nos están pidiendo las asíntonas, extremos y puntos de inflexión. Ya. Tenemos que f de 0 igual a 0 es un máximo. ¿Por qué? Porque, como vimos en la primera pregunta, en la parte A, en 0 es donde se cambia se cambia de creciente donde se cambia de creciente a decreciente. Y por lo tanto es un máximo. Recuerden eso, que de decreciente a creciente es un mínimo y así. Básicamente lo pueden analizar con esto y esto. Podemos ver que acá pasa de positivo a negativo, es un máximo. Y acá pasa de negativo a positivo y es un mínimo.
Eso se hace con la primera derivada y como cuando calculan los intervalos de cuándo crece y cuándo decrece. Segundo, nos piden los puntos de inflexión, que no hay, como vimos, ya lo acabo de explicar que por qué no hay, porque f de x, la segunda derivada igual a 0, no tiene solución real. Solución real. Hay una pregunta, tampoco hay mínimo, ¿no? Mínimo no, tampoco hay mínimo. Perfecto. Porque tenemos un puro punto donde se nos cambia de crecimiento a decrecimiento. Y tercero, las asíntotas. Las asíntotas muchas veces pueden ser hasta el punto más difícil de encontrar, sobre todo las asíntotas horizontales. Ya. ¿Cómo se calcula una asíntota? Una asíntota en este caso, las verticales son más fáciles porque ya las tenemos, que son x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Por qué? Porque son puntos que jamás puede tener la expresión. Y la asíntota horizontal, en esta pregunta es particularmente fácil calcularlo porque sabemos que en cero la función, se nos va a cero, o sea, en cero se nos cambia la derivada y por lo tanto hace decrecimiento menos decrecimiento y por lo tanto un máximo. Y por lo tanto, en x igual a ver si lo encuentro. Bueno, estoy buscando una cosa. Se perdió. Ya. Perfecto. Tenemos que la ecuación original. Estoy buscando, se me perdió. Ya. Tenemos que la función original era f de x igual a 2x cuadrado partido en x cuadrado menos 1. Tenemos que en los puntos donde pasa de crecimiento a decrecimiento es 0, pero ahí nos da 0 partido en menos 1, que es 0. Por lo tanto, la segunda derivada es igual a la otra, y por lo tanto tenemos que encontrar la segunda asíntota. Ya. A ver si puedo resolverlo fácil. X cuadrado menos 1 partido... No. X cuadrado menos 1 queda como denominador. Ya, hay otra forma de calcularlo, esto es más simple. X cuadrado menos 1 es igual a 2x cuadrado partido en y. Factorizo los x cuadrado hacia la izquierda. Queda x cuadrado menos 1 menos 2x cuadrado partido en y igual 0. Nos queda x cuadrado por 1 menos 2 partido en y menos 1 igual 0. Nos queda x cuadrado es igual a 1 dividido por 1 menos 2 partido en y, lo que al final nos queda como y menos 2 partido en y 1. Nos queda y partido en y menos 2. X cuadrado es eso. Y por lo tanto nos queda que x es igual a la raíz de y partido en y menos 2. Ya, ¿para qué estoy haciendo eso? ¿Por qué lo estoy despejando en función de x? Porque ahora estamos buscando la asíntota horizontal. ¿Por qué no lo podemos calcular así? Porque tenemos que el máximo en 0 es 0. Que el máximo era 0 y por lo tanto no podíamos llegar y evaluar porque se unía a 0 también. Y por lo tanto tenemos que utilizar este método para encontrar la asíntota horizontal. Y acá tenemos que básicamente la asíntota tiene que ser y igual a 2. ¿Por qué? Porque en y igual a 2 esto no puede existir. Luego, sacamos todos nuestros datos, tenemos los intervalos de crecimiento, tenemos el máximo, no tenemos que no hay punto de inflexión y tenemos las dos asíntotas verticales. Voy a hacer un bosquejo un poco rápido. Tenemos los puntos importantes. Se me salió. Tenemos los puntos importantes. Menos 1,
0, 1 y 2. En estos puntos es importante hacer como que es una asíntota, por lo tanto, en esos puntos nada puedo pasar. Pero ¿Ya? Carlos, una pregunta, ¿hay que calcular todavía el límite con el -1 y 1 o no? Para verificar si esos son o no asíntotas verticales. Sí, se puede calcular. En este caso sabemos que es porque básicamente si no la ecuación es nula. Ya, como que le hiciste tanteo nomás. Sí. Le recomiendo igual calcularlo. Generalmente no va a ser tan necesario porque va a ser siempre claro así, porque no les ponen ecuaciones tan complicadas en este tipo de ejercicios, porque son largos, son de graficar y hay que hacer muchas cosas. Ya me voy a apurar un poco porque estamos un poco corto de tiempo y quiero resolver un par de preguntas más. La 4 es corta, así que en esa nos demoramos poco. Eh, ya. Ya ahí simplemente ahora tenemos que calcularlo. ¿Qué teníamos? Tenemos que, entonces, en f como f de x es 2x cuadrado x cuadrado menos 1, que es positiva, todo antes, acá es positiva, acá es negativa, y acá vuelve a ser positiva, por la ecuación así sin derivar. En la segunda tenemos, por la primera derivada, tenemos que acá es creciente, tenemos que todo esto es creciente, básicamente, y todo esto es decreciente. Y por tercera derivada, tenemos que es cóncava hacia arriba acá, cóncava hacia arriba, va a ser una flecha, cóncava hacia arriba, y en esta parte es cóncava hacia abajo. Y por lo ¿Una tanto, pregunta? ¿Mm? ¿Sí? Para calcular las verticales es cosa de llegar y ver cuándo se determina la función nomás. Y ¿Cómo? para horizontales, ver cuándo se determina la función nomás. Sí, mira, para horizontales se puede hacer con la fórmula de calcular, era Con L'Hopital. el límite de x partido en f de x. Si es que, a ver, si corríjame si es que estoy bien, si es que estoy mal, por favor. Igual te sirve esa para sacar la pendiente y si te da 0 de asíntota inclinada, Oblicua. pero igual te puedes salir si lo haces límite tendiendo al infinito. Sí, lo otro es la asíntota oblicua. Pero yo, la verdad, raramente lo he visto preguntarse en una prueba. Sinceramente, ni dos es muy raro y sobre todo ahora va a ser más raro. Igual estudienlo. No le pongan totalmente, pero estudienlo. Tenemos entonces todos estos factores que nos dan, que es la concavidad, el crecimiento y los dónde es positiva y negativa la función. Eh, entonces, ya deberían tener más o menos un mapa visual de cómo es la ecuación. O sea, como ya es creciente en este intervalo, es positiva, por lo tanto va a estar en este sector. Y acá en particular se nos va hacia infinito. Por lo tanto, va a ser así. Creo que con este color está bien. Entonces voy a ponerle un poquito más de grosor. Se nos va así. Hasta ahí claro, ¿cierto? Porque ahí es cóncava hacia arriba y es creciente. Voy a borrar un poquito acá para hacerlo un poco más chica porque después sigue siendo creciente. Después acá es cóncava hacia abajo. Por lo tanto sigue así. Después sigue siendo cóncava hacia abajo, pero es decreciente. Por lo tanto es así. No, acá es negativo, sorry, me había cachado. Es creciente acá y decreciente al otro lado. Por lo tanto sería así. Y por último, el otro que es decreciente, pero cóncava hacia arriba y positiva, y sería así. ¿Entienden todo bien? Porque ese es el mono al final que queda de la expresión. ¿Alguna duda respecto a cómo el dibujo del mono, todo? ¿Ninguna duda? Para pasar a la siguiente ya. Ya, y ahí el resto, por ejemplo, siempre van a hacer al final temas de dibujo, que dibujen los límites, que dibujen cuáles son los puntos, todo. Perfecto. Pero pregunta, ahí, ¿no estás como siendo asintotio con el 2? Como no lo veo, la asíntota ahí, con el 2. Ya. La asíntota, ¿por qué es asíntota en 2? Lo que hice acá para hacerlo más No, rápido, no lo entiendo, pero en el dibujo,
Como que no lo entiendo por qué, como que igual no está rozándolo tanto. Como ¿Cómo? por ejemplo, la asíntota, por ejemplo, en el menos uno y el uno, como que no Ah, lo ya, no, veo es que lo dejé muy así, debería ser más apegado, la verdad. Debería ser como algo así, y así casi topando, la verdad. No, pero la asíntota horizontal es el 2, pues no el 0. y por ¿Cómo? eso. La asíntota horizontal es en igual 2, no en igual 0, ¿o no? Sí, igual 2. Y No, ahí esto, el dibujo acá, el 0 está acá. tiene, ¿O pero es que no? las asíntotas tienen que como igual rozarla un poco. Por ejemplo, con el menos uno ahí la entiendo, pero como está el dibujo en el dos, ¿Se refieren a este sector? no. Pero que no entiendo cuál es la duda de la pregunta, cuál es la duda en sí. ¿Cómo son los dibujos de las oblicuas al final? Porque ahí no lo entiendo mucho cómo está rozando la oblicua al 2. Porque como que llega al Ya. Eh, el dibujo de la asíntota horizontal, perfecto. Esto para ser más claro, si no recuerdo mal, debería ser algo así. Sí, debería continuar. No lo Pero dibujé. entonces, ¿por qué sería asíntota? Si no tiende al 2 horizontalmente, según yo. Sí, eso me refiero, como que no. Según yo, Ah, ya, cuando ya, es ya, sorry. Estáis preguntando sobre el dibujo de por qué se dibuja así. Sí, porque igual la pena me va a preguntar como mucho de gráfico y como saber interpretarlo. Y si me da una asíntota horizontal 2, tengo que poder saber cuál es el dibujo, entonces, como que no lo logro ver. Ya. ¿Sabes que la horizontal es un poco raro? Porque a diferencia de las verticales, donde tú puedes ver así claramente dónde es, así, esto, tú los puedes ver más que nada como un tope, básicamente. No hay una forma así como gráfica para hacerlo. Ahora siento a ver si encuentro algún ejemplo de algún de zona toma. Horizontales. Ya, mira, por ejemplo, si la asíntota en este caso habría estado acá en -2, ya, acá me falta dibujar esto, me faltó dibujar el resto de la recta. Ahí se entiende más fácil, por ejemplo, que acá no hay asíntota abajo, al menos. Pero, en cambio acá arriba sí hay, porque jamás van a pasar sobre el 2. A ver si encuentro algún ejemplo más claro de... Ya. Voy a hacerlo más simple con la función arcotangente. Arcotangente tiene un mono así. Tiene un mono así. Y acá fácilmente puedes ver que la asíntota está acá y la otra asíntota está acá. Básicamente nunca pasa para arriba. Eh, el tema es que acá como la concavidad es positiva, es muy difícil verlo. Si fuera negativa, de verdad ahí es trivial analizarlo. Pero como la concavidad es positiva, te va a quedar como así, te va a quedar como medio raro. Va a quedar así como que si fuera cortada de tajo. No sé si eso responde más o menos a tu duda de cómo analizar mono. Carlos, Donde, según yo, o sea, corrígeme igual, pero según yo, la gráfica, como tiene asíntota horizontal en el 2, ¿Mm? debería partir de más arriba e ir apegándose al 2 cuando tienda al infinito, según yo. Eso mismo. Eso iba a decir que Ya, a ver, Y tú cuando dices algo así como, tiende, debería ser una L, o sea, debería ser como la parte algo de abajo así. de una L tocando y igual a 2. eh, así como lo mismo que dibujaste, pero más arriba, apegado al 2. No sé si me A cachai. ver, algo así. Sí, pero más arriba, pegado al 2. Que parta arriba del 2, según yo. Eso, que parte arriba al 2 y se vaya pegando al Al 2. eje y después. Porque es una asíntota que está Ya, tendiendo, tienen toda la razón, no sé si está disculpen. tendiendo Estaba al mirando infinito mal. Sí, positivo eso me o al refería. negativo. Ah, Sí, con acabo de razón. cachar, acabo de cachar. Sorry. Entonces Eso. tendría que ser como una L, pero que la parte de abajo toque el I igual 2. Sí, lo otro que he dibujado mal es acá.
es que acá también tiene que incluir el 0. Sí, tienen toda la razón, me estaba enredándome en una cuestión que no estaba viendo. Ahí está. Y por acá sería ahí. Y ahí ya estaría el mono, sí. No estaba confundiendo el 2 con el otro y lo había dibujado así nomás. Creo que eso respondió la pregunta, ¿no? Sí, eso era. Sí. Sí, Ya, perfecto, gracias. Sí, Sí, disculpen, justo. no me he dado cuenta que está dibujando No, los planteé ajustes. lo mismo. Ya. Ya, vamos a pasar a la tercera pregunta, que estos fijos sí o sí les va a entrar una o dos preguntas. Porque vi que le asignaron una clase entera a esto, así que sí o sí le entra. La tercera pregunta es teorema de valor medio. Demuestre que la función seno intersecta, solamente una vez, intersecta a 2x menos 1 solo una vez. Esto es equivalente a decir que la función seno de x, a la función h, es igual a seno de x menos 2x menos 1, tiene solo una solución real. Solo una solución real. Siempre que le aparezca así como que algo intersecta algo, escríbanlo así, escríbanlo una f de x es igual a la primera función menos la segunda, cuando se estén intersectando. Por lo tanto, ¿qué podemos analizar acá? Nuestra función h es continua en el intervalo 0,2, continua en 0,2, con 0 y 2 incluidos. ¿Por qué es continua en 0,2? Es porque, a ver, porque si hablamos, por ejemplo, en menos 1, primero, estamos definiendo seno en su dominio, y segundo, porque el 2, 4 más 1 es 3. Vamos a resolver esto hace demasiado tiempo. Es que es continuo en todo el dominio, así que no hay problema. Eso tiene que decir justo que Sí, como las dos funciones son continuas, sí, es continua en todos los reales. es continuo. Sí, aparte no hay nada dividiendo, es continuo en R. En particular en 0,2, donde no interesa. ¿Por qué en 0,2? Porque donde esta se hace 0 en cierto momento y esta también se hace 0 en cierto momento. Y por lo tanto es donde más oportunidades tienen de chocarse, al ser continuas. Por lo tanto tenemos que también h de 0 es igual a 0 menos 1, por lo tanto es igual a menos 1, por lo tanto sería 1. Tenemos también que h de 2, o sea, del otro límite que tenemos donde nos interesa, que básicamente son los puntos de interés que tenemos en este caso. Ahí bien que vamos a ponernos viendo cuáles son los puntos de interés que van a tener por cada expresión, etc. Tenemos que seno de 2 menos 3. Seno de 2, digo. No sé por qué le puse 3. Seno de 2 menos 3. Básicamente reemplazando arriba. 4 menos 1. Y esto tenemos que seno de 2 menos 3 es menor que 0. Ya saben que el seno de 2 es menor que seno de 2 menos 3 es menor que 0. ¿Por qué? Porque el seno está limitado entre 1 y menos 1. ¿Ya? Y por lo tanto, y por eso es que tomamos el 0 y el menos 2, porque son los puntos donde la otra expresión 2x menos 1 anda en esos rangos de menos 1 y 1. ¿Ya? Como tenemos que acá la primera solución es mayor que 1, mayor que 0, acá tenemos que es menor que 0, y tenemos que en el resto de dominios se alejan, o sea, tenemos que básicamente, para la primera función, tenemos que la derivada en particular de h de x, voy a derivarlas por separado. En particular me interesa el caso de menos 2x con 1. En el caso de 2x más 1, menos 1, en particular, tenemos que la derivada es siempre positiva, o sea que siempre es creciente.
y es igual a 2 también, es una constante. Es importante también notar eso. Y tenemos que para el segundo caso de, pucho, que al final sería de seno, respecto a x, tenemos que una función trigonométrica. Coseno, básicamente. Y por lo tanto, ¿Por qué tenemos estás derivando como separado? para analizar el crecimiento y decrecimiento para estar seguros de que jamás se van a volver a topar. Por lo tanto, tenemos que la derivada de seno, pucha, es coseno. Y coseno también tiene la particularidad que también se mueve entre 1 y menos 1. Pero, como siempre está limitada entre 1 y menos 1, básicamente está limitada entre 1 y menos 1. Y en cambio, la otra siempre va a ser creciente, o sea, va a tener un mono así, algo así. No, me equivoqué, el mono es parte de abajo. El mono es así. Tenemos que la resta siempre va a ser positiva. ¿Por qué? O sea, tenemos que la resta en cualquier caso, excepto el 2, va a ser positiva. Va a ser negativa, dependiendo del orden de restar. ¿A qué se refiere esto? Que para x para x mayores que 2, tenemos que entonces h de x va a ser estrictamente negativa. ¿Esto por qué? Porque para sobre x igual a 2, ya esto empieza a ser mayor que 1. O sea, lo que aporta nuestra segunda función, que es esta. Esto empieza a ser mayor que 1, y como seno y coseno son funciones que están limitadas por 1 y menos 1, va a estar siempre dominada por la segunda expresión. Y tercero, como sabemos que en cierto momento es positiva y cierto momento es negativa, por teorema del valor medio, existe solo una raíz. El análisis, el de que existe una raíz, es esto simplemente, es calcular en 2 puntos, es tomar 2 puntos arbitrarios y calcular. El segundo, de decir que existe solamente una raíz, hay que hacerlo a través de analizar si la función es creciente o decreciente, o si itera como va a ser coseno. Y en el caso como el coseno, que es una función que varía entre positivo y negativo, nos interesa analizar cuáles son sus topes, cuáles son sus máximos y mínimos. Y con máximo y mínimo es 1 y menos 1, que es menor que la derivada de la otra función, tenemos que siempre va a ser estrictamente, esta expresión siempre va a dominar el seno. ¿Queda claro más o menos por qué es? Voy a analizarlo de otra forma. Perfecto. Voy a hacerlo de otra forma para hacerlo más rápido. Acá me complicó mucho explicando. Si tenemos h de x es igual a seno de x menos 2x menos 1, menos 2x más 1, si derivamos h' de x es igual coseno de x menos 2. Ya ahí queda más, coseno de x menos 2. Y ahí no sé si les queda más claro. ¿Por qué queda más claro? Porque coseno está limitado entre menos 1 y 1. Y menos 2 siempre va a ser mayor que 1. Así que siempre la derivada va a ser negativa y por lo tanto h de x en este caso es decreciente, y como es decreciente, jamás va a tener otro máximo mínimo. Y por lo tanto jamás van a igualarse a 0 de nuevo. ¿Quedó claro entonces? ¿Quedó claro así? Háganlo así. Deriven la función, no la deriven por separado. Hay casos que a veces derivar por separado es más fácil, pero en este caso no vale la pena. ¿Quedó claro? Más o menos esa pregunta. Sí, por eso mismo te pregunté por qué estás derivando las dos funciones separadas. Es que hay algunas funciones donde es más fácil, queda más fácil derivar por separado. Aunque suene raro, por ejemplo, en muchos polinomios grandes es mucho más fácil derivar por separado y tenerles que las dos son continuas. En este caso no, porque seno y coseno no son estrictamente crecientes ni estrictamente decrecientes. Por lo tanto, acá era más fácil derivarlos juntos. Ya. Tercero, razón de cambio. Estamos igual bien apretados por la hora. No sé, ¿qué prefieren, razón de cambio o L'Hopital? Razón de cambio. Cambio. Ya, Sí. razón de cambio.
Porfa. Ya el hospital todo igual lo voy a subir, después voy a hacer un PDF bien bonito con todos los resultados bien resueltos, todo. Y cualquier duda también en el PDF está mi correo y les puedo responder cualquier duda. Ya. Igual que la que nos va a quedar pendiente de hacer la de máximo y mínimo, que esa también máximo y mínimo hemos visto igual que lo manejan bastante los que han respondido al menos. Así que tampoco debería tener tanta complejidad para usted. Ya. Razón de cambio. Razón de cambio es como lo más difícil que se puede encontrar en Unidos. Cambio. Y dice, la ley de los gases ideales, bla, bla, bla. Chamullo que meten los de la Facultad de Matemática. Es igual, da la ecuación, PV es igual a NRT. Fórmula que van a usar mucho en química y van a usar mucho en termo. Al menos en ley 1 de termo. NRT. Perfecto. Con N constante, R también constante, es igual a 0,00821. Y ya. Después, eso sería entonces las dos constantes que tenemos. Y nos dice, supongo que en el instante T0, en T0, P es igual a 8 ATM. Y en ese caso también la derivada de P es igual a 0,1 ATM por minuto. Eso es un primo, por si acaso. Y además, también en T0, en el mismo instante, en esta de razón de cambio es muy importante que lean bien el enunciado. Es solamente como la mayoría, es casi, si leyeron bien el enunciado, tienen la mitad del ejercicio hecho. En el mismo instante, V es igual a 10 litros y que disminuye. O sea, eso también es importante porque se podrían haber escrito simplemente 0,15 y no le pusieron el menos. Y daría entonces que la derivada del volumen es igual a 0,15 negativo litros partido por minuto. Ya. Entonces, para resolver esto, tenemos que P es igual a 8 atm, tenemos que la derivada de P es 0,1 atmósferas por minuto, tenemos que el volumen es de 10 litros y la derivada del volumen es 0,15. ¿Y qué es lo que nos preguntan? Determinen la razón de cambio de T, determine la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo en T0, sabiendo que N es igual a 10 mol. Ya. Entonces, tenemos que en nuestra expresión, haciendo los reemplazos correspondientes, nos queda que PV es igual a 0,081, 821 por 10 por T. Tenemos que esto nos da entonces, nos da 0,821, que es una constante al fin y al cabo, T, y eso es igual a PV, en cualquier momento, independiente de nuestro T. Y por lo tanto, ahora derivamos respecto al tiempo. Nos queda entonces la derivada respecto al tiempo de PV es igual a 0,8821, derivada de la temperatura respecto al tiempo. Luego de eso, tenemos que ahora calcular esto por regla del producto. Tienes que tener claro que la regla del producto y la regla del cociente y todas las reglas son derivados al final de la regla de la cadena, que deben haber visto y es algo muy útil. Porque no puede ser tanto ejercicio por tanto tiempo. No caché por qué metiste el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Acá Debería abajo? estar respecto al tiempo y la Ya. ecuación no tiene ningún como tiempo, según yo. Ya, pero en el enunciado, ya, sobre eso. El enunciado nos dice que N es constante ya. Se sabe que la presión es igual a 8 atm y esta aumenta a razón de 0,1 atmósfera por minuto. La segunda dice que disminuye la razón de 0,15 litros por minuto. Y tercero nos preguntan, determine la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Y esos serían como los 3 puntos donde ya tení más o menos que saber como, pucha, sé que el volumen depende del tiempo, sé que la presión tiene que depender del tiempo y nos están pidiendo que lo calculemos respecto al tiempo. O sea que tenemos que derivar respecto a eso. A ese lo piden respecto a la superficie, respecto a la distancia, etc. En este caso nos dijeron explícitamente que era respecto al tiempo. Ya. Lo hacemos por regla del producto y nos queda entonces la derivada de P
partido en dt por b, más la derivada de b, dt por p, es igual a 0,821 de t de la temperatura respecto al tiempo. Entonces, ahora simplemente queremos calcularlo en t igual a t0. Y acá simplemente tenemos que reemplazar. Nos queda entonces que 0,821 t', que es lo que nosotros queremos calcular, es igual a la derivada ¿cómo se llama esto? De la presión respecto al tiempo, que nos dijeron que era 0,1 por el volumen en T0 que es 10, más la derivada del volumen, que es menos 0,15, por la presión en ese instante, que es 8. Ahora, ¿esto cuánto nos queda? Nos queda entonces que la temperatura respecto al tiempo en el instante T0 es 1 partido con 0,821 por 8 menos 0,15 más 10 por 0,1. Y acá ya resolviendo por calculadora, esto es más o menos 0,243. Y por lo tanto, como tenemos que es 0,243, tenemos que la razón de cambio de temperatura, creo que me equivoqué en el signo. Sí, es menos. La razón de cambio para t en T0 es de 0,243 negativo. ¿Cuáles son los puntos clave en cualquier ejercicio de razón de cambio? Identificar las variables, identificar qué es lo que nos piden, y después simplemente escribir la ecuación y derivar. Y ver cómo podemos expresar todo en función de algo. ¿Queda claro más o menos cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Sí, perfecto. Ya caché. Sí, gracias. Ya. No sé qué. ¿Estamos igual en la hora? ¿Les tienen que resolver uno del hospital o lo dejo hasta que después les subo la resolución? Igual ya llamo 1 hora y media para que estén más o menos cansados. ¿Qué les tinca? Porque hasta ahora tenemos. A ver. Una ventana. Compartir ahora. Ya, uno del hospital. Creo que me equivoqué. No sé si estoy transmitiendo bien ahí. Ya. Se me canceló la presentación. En un segundo. Y vamos a resolver por último uno del hospital y después yo creo que voy a tener, mañana va a estar el solucionario todo listo. No sé si puedes volver un poco antes a las últimas líneas. Sí, por favor. Gracias. Para aprovechar de sacarle una foto que me faltó algo. Ya, perfecto. Gracias. Ya. ¿A dónde lo van a subir? ¿Mm? ¿A dónde lo van a subir? ¿A YouTube? Yo creo que con el video de YouTube lo voy a poner el solucionario, los resultados. Y lo más probable es que la misma Titi lo suba a su perfil o cualquier cosa. Ahí tranquilo va a llegar de alguna forma los resultados. Ya, perfecto. Ya, entonces tenemos que, nos piden, ya, le puse demuestre en esta pregunta, pero ahora claramente que estamos en tiempos de Canvas y somos Zoomers, no nos van a pedir demostrar, nos van a pedir calcular o cualquier cosa. Entonces el límite, nos piden el límite de x cuando tiende a 0, de la expresión coseno de x, menos 1 más x cuadrado partido en 2, dividido en x a la cuarta. Y nos piden demostrar que eso es 1 partido en 24. Como ven, si es que lo tratamos de hacer por métodos tradicionales de reemplazar, esto no se puede hacer porque es de la forma 0 partido en 0. Es de la forma 0 partido en 0 y por lo tanto podemos usar L'Hopital. Eso es importante, no lleguen y apliquen L'Hopital así inmediatamente, podrían tener alguna forma indeterminada que no se puede usar L'Hopital. Entonces, ¿qué hacemos?
L'Hopital nos dice que el límite de f de x partido en g de x es igual al límite de f' de x partido en g' de x. Y así hasta el infinito. Entonces eso nos queda que coseno de, nos queda entonces que eso es equivalente al límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x más x partido en 4x cubo. Hasta ahí la primera parte de la derivación, supongo está clara, ¿no? La primera derivada. Sí, perfecto. Ya. Seguimos con el mismo problema. Seguimos con. Ya no tenemos el mismo problema, pero ahora nos cambió el problema. Ahora tenemos una forma de 1 partido en 0, que es una forma indeterminada, que también la podemos solucionar con L'Hopital. Esto se debería tirar a infinito, aunque lo vamos a verificar. Es muy importante tratar de verificarlo. Y vamos a ver si es que nos sigue dando siempre la misma forma de L'Hopital. Seguimos con esto, y esto lo podemos, voy a hacer un primer cambio. Entonces nos queda límite de x tirado a 0. Y acá voy a hacer un truco. Esto es algo que siempre que vean un seno o un coseno, van a tener que hacer. Más límite de x partido en 4x. Como deben saber, el límite de x partido en x, el límite de seno de x partido en x es 1. ¿Cierto? Por lo tanto, si esto lo separamos, nos queda, esto es x cuadrado por x, y tenemos que eso es 1. Y por lo tanto nos queda lo mismo que el límite de x tirado a 0, de x a 0, de 1, cuando x va a 0, eso es 1, por si acaso, para que no lo hagan cuando x tiende a infinito. Más límite de x partido en 4x al cubo. Acá lo mismo, simplificamos y nos queda el cuadrado. Y nos queda entonces el límite de x cuando tiende a 0, de 1 partido en 2x cuadrado. Ahí lo que hice fue simplificar el 2 de que nos queda con la suma. ¿Por qué coseno de 0 es 1? Ah, ya. Está, ya, perfecto. Están respondiendo en el chat. Y entonces, ahora podemos decir con toda seguridad de que este límite tiende a infinito y no existe. Ah, no. Creo que me equivoqué en alguna parte. Nos estaban pidiendo que mostráramos que era 1.24. Yo apliqué el L'Hopital como 1000 veces y me dio el tiro. Ya, entonces aplicar el L'Hopital. Perfecto. Sí, hice lo mismo. ¿Es 3 menos 1 partido 24 o 1 partido 24? 1 partido en 24. Ya, perfecto. Me puse a resolver. En alguna parte habrá algún error acá y después. Así que mejor apliquen el L'Hopital. Siempre, derivar siempre va a ser más fácil que encontrar expresiones raras. No sé cómo aumentar el tamaño de la goma. Ya, la segunda derivada entonces nos queda que es igual al límite de x tendiendo a 0 de coseno de x menos coseno de x más 1 partido en 8x en 8, en 12. En 12x al cubo. Después lo volvemos a hacer derivar. Nos queda lo mismo, límite de seno de x partido en 12x. Y acá es donde acá es donde se 24. Acá es donde se aplicaba el truco. Me acordaba que se aplicaba el truco en alguna parte, pero no me acordaba dónde. Tendiendo a 0. Y acá es donde aplicamos el truco ya de esto que es igual a 1. Y entonces nos queda que el límite es 1 partido en 24. Y creo que eso ahí queda el resultado ya más bien. 1 partido en 24.
¿Qué cosas importantes se puede aprender de cualquier ejercicio del hospital? Siempre que vean una ecuación trigonométrica, van a tener que sacar un seno de x partido en x y quizás por cambio de la variable, hacer que sea igual a que x se converja, se tire a 0. ¿Hay alguna duda sobre el hospital o prueba en general? En el penúltimo paso, o sea, cuando quedaba en el límite de -1 partido en 4x cuadrado, de ahí se volvió a usar L'Hopital y de ahí llegó a coseno, ¿cierto? ¿De cuál paso? Espera, es que esto estaba mal, esto lo borré. Ah, ya. Ah, no, no. Era del paso Eso anterior, del entonces. primero. Sí. Ya. Acá me voy a equivocar en algún paso que no vi, de verdad. Ya. Entonces tenemos que el límite da 1 partido en 24. Consejos. Consejos sobre la prueba en general. Espera, me equivoqué, no sé. ¿Qué hice? Ya, consejos sobre la prueba en general. Vayan con calma. Las E2 tienden a hacer mucho de leer enunciado. Las E2 tienden a hacer mucho de poco ejercicio y harta complejidad. Y suerte. Eso es lo que tengo que decir. Y tercero, creo, yo no voy, seguramente no haré el reforzamiento de la hidroes, así que alguien, no sé si es que alguien lo organiza porque siempre están cerca los exámenes y todo. Es que se busquen el siguiente libro, lo voy a escribir acá y posiblemente también lo pongan en el link del YouTube. 801 integrales resueltas. Después de esta materia de la I2 van a empezar a ver integrales y con ese libro les puedo asegurar que se van a sacar sobre un 6 en la I3. De verdad así, sobre un 6. No es como, por ejemplo, no es como otra cosa. Porque son tantas integrales de diversas complejidades que sí o sí les va a aparecer una que conocen. Y eso, va a quedar después todo subido al YouTube, el resultado, los desarrollos, lo voy a tratar de hacer en LaTeX para que estén bonitos, les voy a poner las recomendaciones, todo. Eso, gracias por haber venido. Cualquier feedback se agradece. Discúlpeme un poco, igual no hace tiempo que no hacía una ayudantía y aparte este material de verdad lo vengo usando hace muchos años y se me ha olvidado varias cosas. Y eso. Chao, gracias por venir y éxito en la prueba. Sobre todo éxito en la prueba.